A finales de junio del año en curso, el Consejo de Gobierno, encabezado por el presidente Leonel Fernández, acordó rebajarle un 20% a los ministerios e instituciones descentralizadas, con la finalidad de cubrir un déficit en el sector energético. 2 días después de este consenso, el presidente cambió de carril y ordenó no tocar ni un solo centavo a la partida educativa, según confesiones hechas por el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Radamés Camacho. Es un hecho que a educación no se le moverá un chele, pero hay otro sector que urge de auxilio. Nunca se ha cumplido con el 4% que le corresponde del presupuesto al sector de salud, y ahora que le pretenden quitar el 20% de lo poco que reciben, hay que analizar si esto puede ser factible. Pero ahora mismo, como están los hospitales sumidos, vamos a decir, con un derroche de pacientes, es muy difícil bajarle a lo que es el Ministerio de Salud Pública ese subsidio que le quieren bajar. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe presentado el 8 de junio, 20 días antes de que el gobierno decidiera quitar el 20% del presupuesto a los ministerios, advirtió que en la salud dominicana se invierten muy pocos recursos, además de la baja calidad en los servicios y altos precios en los medicamentos. Según el PNUD, el gasto total de salud en el 2009 fue de 75.000 millones de pesos, de los cuales el Estado aportó unos 30.700 millones. Esto equivale a 1.8% del PIB, cuando debió ser un 4%. Los dominicanos gastamos entre 75 y 100 millones de pesos en salud. De este total, en términos globales, el Estado invierte en salud alrededor de unos 30.000 millones. Ante esta realidad, sería un suicidio colectivo pensar en un recorte al sistema de salud, pero para algunos, que incluso tienen seguros médicos internacionales, les importa un comino la suerte del que de por sí ya pasa calamidades sin censuras. El derroche que hay en los fondos públicos, el dispendio que hay en los fondos públicos, la cantidad de viceministros y cómo derrochamos el dinero. Este es un país que está en unas condiciones que aquí debíamos llamar a que no votáramos ni el concón. Lo que alega el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, para hacer la rebaja del 20%, es que el gobierno tiene un déficit de 2.6% del PIB pautado para este año, y que eso no puede variar por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por esta razón, los 350 millones de dólares que hacen falta hay que buscarlos de donde sea, y es que ya no pueden pedir más préstamos a la banca internacional. Y mientras el gobierno busca la manera de zafarse de este lío, las casi 6 millones de personas que asisten a los centros públicos deben aguantar todas las precariedades existentes si es que logran pasar más allá de las emergencias. Y cuando tú llegas a la emergencia, que están todas esas camillas llenas, que te dicen espérese un momentico ahí, tu mamá está grave, y te la ponen sentada en el medio de la punta de una camilla, hasta que el que está ahí, pararlo para que ella sea montarle en esa camilla, tú te desesperas. Los hospitales más recurrentes de la capital tienen áreas en remodelación, por lo que los pacientes son transferidos directamente al Hospital Luis Eduardo Aibar, mejor conocido como el Morgan, centro donde ya no dan abasto para tanta gente. A veces ven un paciente en el suelo, ven un paciente sentado allá, pero no es porque no hay camilla, es que ya rebasó su capacidad de poder atender el número de pacientes que nos llega de otros hospitales. Las estadísticas de mortalidad materna en el país dan cuenta de que por cada 100.000 partos mueren cerca de 178 mujeres, siendo las madres una de las más afectadas en esta polémica. Escuchemos qué piensan ellas de todo esto. Bueno, si le quitan un 20%, sería mucho más precario el servicio que van a dar, porque hay veces que uno va y no tienen medicamentos, no tiene que conseguirlo. Si le quitan un 20%, entonces sería peor. Pero le quiten o no le quiten a los médicos, como quieran, no nos dan energía a los pobres, porque la luz no dura 24 horas. Yo creo que no deberían de quitárselo. Si es para la energía, no deberían de quitárselo. El centro médico es una de las instituciones que necesita más recursos. Es verdad que la energía se necesita, pero esta no es la solución, quitarle a los centros médicos para darle a la energía. Esta no es la solución. Pues de equipo humano y médico, excelente.
pero falta equipo de cama y todo esto, fíjese la condición. Además de la falta de recursos, el director de la maternidad San Lorenzo de los Minas destaca otros factores que inciden en los problemas de los hospitales. Y muchos de los casos que nosotros tenemos en los hospitales tienen que ver con las condiciones socioeconómicas, con la anemia, con la desnutrición, con las condiciones de higiene, con las condiciones de pobreza que tiene nuestra población que nosotros atendemos. Otra situación que impera en los centros de salud públicos son las exorbitantes cantidades de pacientes que llegan en grito de auxilio y muchas veces no se les puede atender por la falta de equipos. Los pacientes que van a los hospitales son muchos y los hospitales van a necesitar siempre recursos para dar el buen servicio, como se está presentando en muchos sitios, ¿tú entiendes? Entonces es importante que entre más recursos haya, mucho mejor. Una situación poco creíble si no se confirma. Para muestra, vea este ejemplo donde este doctor no inició la operación a un paciente porque le faltaba un guante. Nosotros estamos yendo personalmente como psiquiatra a las distintas residencias, explicándole, pidiéndole a los residentes alto nivel de tolerancia con los pacientes. Los mismos residentes, en unas condiciones deprimentes, a veces no hay agua, no hay alimentos, cansado por el volumen de pacientes. Problemas con los pacientes por la falta de atención, carencias visibles de recursos y por si fuera poco, el presidente del Colegio Médico agrega otro mal. Los medicamentos y los equipos que se encuentran en ellos se caracterizan, los primeros, los medicamentos, por ser siempre escasos, y los segundos, equipos frecuentemente averiados, dañados, inservibles. Contrario a los galenos anteriores, el doctor Cruz Jiminián entiende que no importa la cantidad de recursos con que operen los hospitales, el óbice está en un sistema deficiente por naturaleza. Es que hay que mirar dos puntos de vista. Yo estoy mirando de lo que concierne a la salud. En el factor salud, reitero, no importa la inyección que hagan. Y tampoco que quiten. Porque el problema no está en la cantidad de dinero. El problema es que los hospitales tradicionalmente no funcionan. O sea, el sistema es obsoleto. Si hacía falta recordar los tentáculos podridos que pululan en el sector salud para que el gobierno analice la idea de rebajar un 20% al poco subsidio que les deposita, las pruebas anteriores hablan por sí solas. Pueblo dominicano, no se puede votar ni siquiera el concón. A juicio de los consultados, lo ideal sería aumentar el presupuesto al sector salud en vez de restarle el 20% que el gobierno tiene predispuesto a hacer. A esto se le suma que los hospitales nacionales no dan abastos a la demanda de los dominicanos. Soy Manao Ricor, que siga con más de Portada 15.